¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos nuestros titulares. En Estados Unidos, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes acusó a la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, de politizar la agencia para favorecer a la agenda Biden-Harris. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el reciente lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte como una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional se están preparando para una posible evacuación debido a la detección de 4 fugas y aproximadamente 50 áreas de preocupación en el módulo ruso Zvezda. Irán estaría preparando un ataque importante contra Israel desde territorio iraquí, según un informe de inteligencia del país hebreo. Empezamos con el desarrollo de la información. Les contamos que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezado por James Comer, ha emitido un informe crítico hacia Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio. Según el documento, Khan ha utilizado su cargo para favorecer la agenda de la administración Biden-Harris, comprometiendo la independencia y el bipartidismo de la entidad. Se le acusa de modificar políticas para beneficiar intereses políticos, lo que ha erosionado la confianza pública en la entidad y su capacidad para proteger los derechos de los consumidores. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderado por James Comer, ha presentado un informe acusando a Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio, de utilizar su posición para apoyar la agenda de la administración Biden-Harris en lugar de actuar con independencia y bipartidismo. Según el informe, Khan abusó de su autoridad al modificar políticas y procedimientos de la entidad para beneficiar intereses políticos, lo cual, según el comité, afectó la confianza pública en el papel de la institución en proteger los derechos de los consumidores y asegurar un mercado justo. Entre las acusaciones se encuentra que Khan habría permitido que la Casa Blanca influya en decisiones clave de la Comisión Federal de Comercio, debilitando su tradicional autonomía. Además, se le acusa de actuar de manera agresiva en la revisión de fusiones empresariales, implementando prácticas que, según el informe, buscan desalentar acuerdos comerciales incluso cuando estos son beneficiosos para la competencia. También se señala que Khan ha buscado colaboraciones con reguladores europeos, una medida criticada por el comité al considerar que podría perjudicar a empresas estadounidenses en el mercado internacional. El informe también destaca que el liderazgo de Khan ha causado una desmotivación significativa en el personal de la Comisión Federal de Comercio, con la salida de empleados clave y una caída de la moral del equipo. Comer argumenta que estas acciones de Khan muestran una falta de ética y de compromiso con la misión bipartidista de la agencia, calificando su conducta como una amenaza para la independencia de la entidad en su labor de proteger a los consumidores estadounidenses. Y por otro lado, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, que viene investigando al FBI por omitir datos críticos de criminalidad en el 2022, tras reportar inicialmente una baja en crímenes violentos. Este informe revisado incluyó casos no contabilizados, lo que generó dudas sobre la exactitud de los datos del 2023. El FBI atribuyó las omisiones a problemas en la transición a un nuevo sistema de reportes. La comisión busca los documentos para evaluar posibles motivaciones políticas. La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderada por el republicano James Comer, ha iniciado una investigación sobre el FBI debido a supuestas irregularidades en la presentación de datos de criminalidad nacional. Según Comer, el FBI omitió reportar un aumento del 4.5% en la criminalidad en el 2022, mientras que en su informe inicial indicó una reducción del 1.7% en crímenes violentos. El informe revisado del FBI, publicado sin anuncio público, agregó casos significativos que inicialmente no habían sido contabilizados,
1.699 asesinatos, 7.780 violaciones, 33.459 robos y 37.091 asaltos agravados. Comer afirmó que esta omisión genera dudas sobre la precisión del informe de criminalidad del 2023 y expresó preocupación por una posible motivación política detrás de los errores. Esto porque cifras más positivas sobre el crimen favorecen al actual gobierno, especialmente en la campaña presidencial. El FBI respondió que las cifras omitidas se debieron a la transición de su antiguo sistema de reporte de resumen al Sistema Nacional de Reporte basado en incidentes, un sistema más detallado. Según el FBI, un número considerable de agencias no pudo completar la transición en el 2021, afectando la exactitud del reporte nacional de ese año. El FBI también anunció un cambio a informes mensuales de criminalidad para mejorar la transparencia y brindar datos actualizados de manera continua. La comisión ha solicitado documentos al FBI para investigar si estas discrepancias afectan la integridad de los datos y si los reportes recientes reflejan con precisión la situación de criminalidad en el país. Y en otras noticias, Corea del Norte presentó su nuevo misil balístico Hwasong-19 como el más fuerte del mundo, aunque expertos cuestionan su practicidad por tamaño y peso, sugiriendo fines propagandísticos. Pese a asegurar el uso de combustible sólido, la tecnología de reentrada y guía precisa sigue siendo un desafío. Estados Unidos y Corea del Sur condenaron el lanzamiento, interpretándolo como apoyo a Rusia y presión política hacia Estados Unidos antes de las elecciones. Corea del Norte ha declarado que su nuevo misil balístico intercontinental, el Hwasong-19, es el misil estratégico más fuerte del mundo. No obstante, según un informe de Associated Press, expertos han expresado escepticismo, señalando que su gran tamaño y peso lo vuelven poco práctico en un contexto de combate, sugiriendo que podría ser más una herramienta de propaganda que un arma efectiva. El Hwasong-19, que alcanza aproximadamente los 28 metros de longitud, superaría en tamaño a los ICBM de última generación de Estados Unidos y Rusia, lo que afecta su movilidad y lo haría vulnerable a un ataque preventivo en caso de conflicto, de acuerdo con Lee Sang-min, experto del Instituto para el Análisis de Defensa en Corea del Sur. Se estima que el diseño de misil busca transportar cabezas nucleares más potentes o incluso múltiples ojivas, aunque esto podría comprometer su operatividad en el campo. El régimen norcoreano asegura que el misil emplea combustible sólido, lo que permite lanzamientos más ágiles, pero según el informe, se cuestiona la completa implementación de esta tecnología en Corea del Norte. Además, cabe resaltar que el país enfrenta desafíos tecnológicos pendientes, como asegurar la reentrada de las ojivas en la atmósfera y mejorar los sistemas de guía para ataques de precisión. Estados Unidos y Corea del Sur han condenado el lanzamiento, considerándolo una violación de resoluciones de la ONU. Se considera que este lanzamiento es un intento de captar la atención de Estados Unidos antes de sus elecciones y un gesto de apoyo militar a Rusia en su conflicto con Ucrania. Y por otro lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente el reciente lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte, calificándolo como una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Este comportamiento provocador de Pyongyang parece un intento de desviar la atención de las críticas internacionales sobre su papel en el conflicto ruso-ucraniano. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha calificado el reciente lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte como una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Este hecho se produce en un contexto alarmante. Pyongyang busca reforzar su capacidad de disuasión nuclear justo después de ser acusado de enviar 10.000 soldados a Rusia en medio de la invasión a Ucrania. Corea del Norte realizó una prueba de un misil balístico intercontinental, lo que ha elevado las tensiones en la región. Seúl había advertido sobre la inminente prueba, lo que refuerza la percepción de que Pyongyang intenta provocar o desviar la atención de las críticas sobre su participación en el conflicto ruso-ucraniano. Esta acción no solo es preocupante en términos de seguridad regional, sino que también plantea serias inquietudes para Occidente.
Los militares surcoreanos han indicado que el misil podría ser un nuevo modelo de largo alcance con propulsión sólida, capaz de volar cerca de 1000 kilómetros y alcanzar altitudes de 7000 kilómetros. Los militares surcoreanos indicaron que el misil podría ser un nuevo modelo de largo alcance con propulsión sólida, capaz de volar cerca de 1000 kilómetros y alcanzar altitudes de 7000 kilómetros. Estos misiles más difíciles de detectar y destruir son el objetivo preferido del dictador norcoreano Kim Jong-un, quien busca modernizar su arsenal militar. A raíz de este lanzamiento, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur elevó su nivel de alerta y está compartiendo información sobre las capacidades misiles norcoreanos con Estados Unidos y Japón. La respuesta internacional ha sido contundente. El país norteamericano ha condenado el lanzamiento como una violación flagrante de las resoluciones de la ONU, mientras que Japón ha calificado este misil como el más avanzado probado por Corea del Norte hasta la fecha. La estrecha alianza entre Corea del Norte y Rusia, en medio de un clima de creciente tensión geopolítica, existe una respuesta de Occidente firme y coordinada para salvaguardar la paz y la seguridad global. Y ahora les contamos que de acuerdo con un informe de inteligencia israelí citado por Axios, Irán estaría preparando un ataque importante contra Israel desde territorio iraquí, utilizando misiles balísticos y drones que podría llevarse a cabo en los próximos días, posiblemente antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esta estrategia permitiría a Irán ejecutar la ofensiva sin hacerlo desde su propio territorio, lo que podría minimizar el riesgo de represalias directas de Israel contra objetivos estratégicos iraníes. Las tensiones entre Irán e Israel han escalado en las últimas semanas, con ataques mutuos que aumentan la posibilidad de una confrontación de mayor envergadura en la región. Según la inteligencia israelí, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, bajo el mando de Hossein Salami, ha asegurado que la respuesta de Irán será diferente a cualquier escenario que Israel pudiera prever. Y varios funcionarios iraníes han prometido una respuesta firme y dolorosa. El ataque de Israel sobre infraestructura militar iraní la semana pasada fue en represalia por el lanzamiento de 180 misiles iraníes hacia Israel, la mayoría de los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas israelíes. Aunque Irán ha sostenido que el daño sufrido fue limitado, ha dejado en claro su intención de tomar represalias contundentes. Este posible ataque plantea serias preocupaciones para la estabilidad regional y subraya el papel de Irak como un nuevo punto de conflicto entre ambos países. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. En el programa En Contexto de TV Libertad, el vicealcalde de Porto Alegre, Ricardo Gómez, indicó que los BRICS se han convertido en un bloque político en contraposición a los Estados Unidos. Gómez agregó que el veto de Brasil a Venezuela para que ingrese a los BRICS se debe a una disputa política entre Luis Ignacio Lula da Silva y Nicolás Maduro. Escuchemos. La tesis eran de economías grandes, con gran cantidad de gente, de economías en desarrollo. Esta naturaleza se rompió el año pasado con el ingreso de Irán, de Emiratos Árabes Unidos, con el ingreso de países que no configuran, que no componen el mismo tipo de economía. O sea, el BRICS cada vez más se convierte en un bloque político de contraposición a los Estados Unidos, un bloque cada vez más dominado políticamente por Rusia y por China, y mucho menos un bloque de naturaleza económica. Por eso es seguro decir que la posición de Brasil contra el ingreso de Venezuela es una posición de enfrentamiento político, no de alguna divergencia económica.
justo y aún más son cuestiones mucho más personales y políticas entre Lula da Silva y Maduro, y entre el partido de Lula y el régimen venezolano, que entre Brasil y Venezuela como países. Son agendas políticas privadas del presidente Lula da Silva las razones que han llevado, le han llevado a impedir el ingreso de Venezuela en el bloque. Asimismo, en el programa En Contexto de TV Libertad, la investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo, Débora Eilender, destacó los altos niveles de aprobación del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Agregó que el manejo económico y de la pandemia del COVID-19 fue muy exitoso por parte del mandatario uruguayo. Lacalle Pou, es cierto, es de los pocos presidentes de derecha que hay en Latinoamérica, y el electorado uruguayo lo ve positivamente a Lacalle. Si vemos las encuestas de opinión pública, él mantiene una muy buena, la opinión sobre Lacalle sigue siendo positiva, incluso ya al final del gobierno, que es cuando todos los presidentes en este periodo en Uruguay tienden a tener un gran desgaste y ya no tienen tanto apoyo, mientras que Lacalle sí mantiene altos niveles de apoyo, y tiene que ver un poco con las políticas que ha implementado, las políticas durante la pandemia. El manejo de la pandemia en general fue muy exitoso y se lo reconoció mucho por eso. Y también del otro lado el manejo económico, dado que justamente nunca tuvimos cuarentena en Uruguay, nunca se terminó de cerrar la economía por completo, siempre siguió funcionando, y eso es lo que permitió una recuperación muy rápida. Hoy en día Uruguay tiene más empleo, más salario y mayor PBI que antes de que asumiera Lacalle Pou. Y esto va de la mano, ¿no?, con esta gestión, con esta visión positiva que se tiene de su gestión. Y por otro lado, el Congreso mexicano aprobó una reforma de supremacía constitucional que blinda cambios a la Constitución contra amparos o impugnaciones judiciales. Esta enmienda, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el partido oficialista, limita la capacidad de la Suprema Corte para revisar la constitucionalidad de estas modificaciones. La medida, que debilita la independencia judicial y el sistema de contrapesos, plantea riesgos para la democracia al reducir el control sobre posibles abusos legislativos. El Congreso mexicano declaró este jueves la validez de la reforma de supremacía constitucional, la cual blinda las modificaciones a la Constitución Nacional contra cualquier tipo de amparo o acción de inconstitucionalidad. Tras ser aprobada por 23 de las 32 legislaturas estatales, esta enmienda será publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor en las próximas horas, consolidando el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del partido oficialista. La reforma establece que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad no podrán ser utilizadas para impugnar reformas a la Constitución. Esto significa que cualquier cambio, incluido el de la controvertida reforma judicial, será inapelable, incluso si presenta potenciales violaciones a derechos fundamentales o compromete la separación de poderes. Con esto, el oficialismo garantiza que las modificaciones constitucionales escapen a la revisión y control judicial, minimizando la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de revisar su constitucionalidad. Esta enmienda amenaza el Estado de Derecho al debilitar la independencia judicial y limitar las herramientas que permiten a los ciudadanos y a otros poderes cuestionar reformas que podrían violar derechos constitucionales. Al quedar blindadas las reformas impulsadas por el oficialismo, la supervisión judicial sobre posibles abusos se reduce drásticamente, dejando la Constitución sin un mecanismo de control efectivo. Con esta reforma, el gobierno de Sheinbaum asegura un poder legislativo casi absoluto, lo que podría socavar gravemente la democracia mexicana y su sistema de contrapesos. Con esta información nos separamos por unos instantes, regresamos con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
Continuamos en Informe Diario. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional están en alerta por fugas en el módulo ruso Zvezda, esencial para el soporte vital. La NASA ha clasificado estas fugas como una amenaza de nivel 5 y ha aconsejado a Roscosmos sellar el módulo. Aunque se aplicaron sellantes, persisten los riesgos y los astronautas permanecen en la sección estadounidense. La NASA contrató a SpaceX para un plan de evacuación, enfatizando la urgencia de actualizar la infraestructura. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional se han estado preparando para una posible evacuación debido a la detección de 4 fugas y aproximadamente 50 áreas de preocupación en el módulo ruso Zvezda. Este segmento, instalado en el año 2000, es vital para el soporte vital y el acceso al carguero ruso, pero ahora representa un riesgo crítico para la seguridad de la tripulación. La NASA ha clasificado estas fugas como una amenaza de nivel 5, la calificación más alta en su escala de riesgo, y ha aconsejado a Roscosmos, la agencia espacial rusa, que selle la sección afectada. Los astronautas han sido instruidos a permanecer en la sección estadounidense y abrir el acceso al módulo ruso solo en situaciones de emergencia. El origen exacto de las fugas aún no se ha determinado, pero los informes sugieren que tanto las soldaduras internas como externas podrían haber sufrido deterioro. En respuesta, la NASA y Roscosmos han aplicado sellantes en varias de las áreas afectadas, lo que ha reducido parcialmente la tasa de fuga. Sin embargo, el problema persiste y la oficina del Inspector General de la NASA ha señalado que la Estación Espacial Internacional lleva 10 años más en operación de lo planeado, con 588 piezas que superan su vida útil. La NASA también ha asignado un contrato a SpaceX, la empresa de Elon Musk, para desarrollar un plan de evacuación de emergencia para astronautas estadounidenses, lo que subraya la gravedad de la situación. Aunque la estructura general de la Estación Espacial Internacional se considera estable en el corto plazo, estos incidentes destacan la necesidad urgente de mantener y actualizar la infraestructura de la estación para salvaguardar la seguridad de la tripulación. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan también en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Nos vemos.